decano, amigos panelistas, señores, buenas tardes. Me han asignado hablar sobre este tema de la vivienda como estrategia para el desarrollo. Sin embargo, no estoy tan seguro de que el título sea apropiado o correcto, dado que más bien pienso que lo que necesitamos es una estrategia para hacer viviendas, más que la vivienda en sí misma sea una estrategia para el desarrollo, aunque parece evidente que todo lo que hagamos bien será parte de nuestro desarrollo. Voy a empezar contándoles una pequeña aventura. Ingresé a la página web del CEPLAN. Ustedes saben que el CEPLAN es el Consejo Nacional de Planeamiento Estratégico, y encontré un documento que está en discusión, acaba de ser levantado en esta página web, y que habla sobre el plan estratégico para el Perú para el año 2025. Y, en fin, después de recorrer las páginas, un documento bastante voluminoso, me detuve en la parte de vivienda. Y les voy a leer, con su indulgencia, la parte pertinente de lo que dice este grupo de investigadores, de analistas, de consultores, de estrategas, sobre lo que esperan para la vivienda en el año 2025. Y dice, como eje estratégico, mejorar las condiciones de habitabilidad y el acceso a viviendas adecuadas. Y desarrolla este concepto en 5 objetivos estratégicos que también me permito leerles. Dice, fomentar mayor inversión e implementar mecanismos de financiamiento para la construcción de viviendas con énfasis en el ámbito urbano marginal. Hago énfasis en urbano marginal. Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio mediante la consolidación de la formalización predial y el mejoramiento, saneamiento de áreas para la ocupación urbana. Facilitar asistencia técnica a las familias para la autoconstrucción y la mejora de viviendas y en la mejora de áreas urbanas deterioradas, con énfasis en zonas vulnerables. Atención focalizada para reducir la vulnerabilidad de las viviendas ante desastres y cambios medioambientales, como son el friaje y las inundaciones, incorporando procesos de innovación tecnológica de acuerdo al medio y costumbres de la población. Y finalmente, fortalecer capacidades de articulación con el ámbito subnacional, mecanismos de monitoreo y evaluación para un seguimiento nacional de calidad en la construcción de viviendas. Esto es lo que nos plantean los estrategas sobre lo que la vivienda, o lo que se espera de la vivienda para el 2025. Si ustedes han sido cuidadosos en la lectura, se han dado cuenta que aquí existe vamos a hacer de una forma, un cerco fuerte hacia lo que vendría a ser del desarrollo de la vivienda por esfuerzo propio. La incorporación de terrenos que de alguna manera llegan a la ciudad por mecanismos no precisamente regulares, y en donde la gente construye siguiendo prácticas básicamente de autoconstrucción. A lo largo de la exposición yo voy a tratar de ver algunos otros aspectos, y al final vamos a ver si efectivamente esta imagen o esta idea o esta proyección de lo que sería la estrategia de vivienda realmente coincide con lo que realmente nos va a beneficiar o nos puede beneficiar en el atributo de desarrollo que buscamos. Y termina, definiendo lo que es una vivienda. Vivienda, dice, se menciona que debe ser adecuada, segura y saludable. Y después describe, no les voy a leer qué cosa es una vivienda adecuada, en fin, ahí lo voy a dejar. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dicen que al 2002 el 46.5% de las viviendas son adecuadas, es decir, corresponden a esta definición de vivienda adecuada. Y el objetivo es que en el 2025 el indicador es que llegue a 65%. O sea, prácticamente nos vamos a saltar casi 20% más de viviendas adecuadas en poco menos de 10 años. Un poquito más de 10 años. Para esto, naturalmente, habrá que construir viviendas. Entonces me puse a comparar el Perú con nuestros países vecinos. Les pido también disculpas por la data, la he sacado de internet, buscando distintas fuentes, tratando de conciliar algunas cifras que no siempre coinciden, porque la manera de calcular la construcción de viviendas no siempre es la misma metodología, pero aquí va. He comparado población, Producto Bruto per cápita, viviendas construidas al año
y el ratio entre viviendas construidas y el Producto Bruto en miles de millones. Y conseguí lo siguiente: Chile, con 17 millones de habitantes y un PBI 277.000, tiene un PBI per cápita de 15.000 y construye 130.000 viviendas al año aprox. Colombia, con 48 millones y 378.000 millones de PBI, con 7.800 de PBI per cápita, construye 175.000 viviendas al año. Ecuador, con 15 millones de habitantes y 94.000, con $6.000 per cápita, construye 75.000 viviendas al año. El Perú, con 30 millones y 202.000 y 6.600 de per cápita, construye 25.000 viviendas formales al año. Como vemos aquí, este es el ratio comparativo, y después me tomé la molestia de comparar, haciendo una fórmula media extraña, de qué significaría si fuéramos, o cuántas viviendas tendríamos que hacer si fuéramos o siguiéramos las políticas de Ecuador, de Chile o de Colombia. Y me salía que si fuéramos los números de Chile deberíamos hacer 90.000, si fuéramos Colombia 93, y si fuéramos Ecuador 160.000. Es decir, 3 o 4 veces más viviendas hacen ellos que nosotros. Aquí puse 25.000 y tal vez, digo, a lo mejor 50.000 viviendas sin licencia. Digo 50.000 porque la verdad que en el fondo nadie, creo yo, tiene ese dato de una manera cierta. Y entonces me pregunto, ¿cuáles son los efectos que produce construir esta cantidad de viviendas? Primero, la mano de obra genera trabajo. Segundo, motiva a los empresarios a introducir nuevas tecnologías que mejoran sus procesos productivos. Y luego, y lo más importante, produce riqueza en los compradores. Aquellos países que hacen la construcción formal casi siempre terminan generando estas derivadas virtuosas. Y las empresas o las instituciones que generan, medidas que influyen en el ambiente son básicamente el entorno político, el gobierno, sus instituciones de provisión, el entorno económico, superintendencia y sistema financiero, y el entorno empresarial, los derechos de propiedad, las instituciones dedicadas a la formación, etc. Toda esta mezcla nos produce o nos permite alcanzar esas cifras que los países vecinos hacen. Y entonces la pregunta viene sola: ¿por qué hacemos tan pocas viviendas? Primero, porque tenemos un entorno político legal. Esto es un diagnóstico grueso, está basado en experiencia, no tiene una metodología concluyente, pero creo que muchos de ustedes puede ser que estén de acuerdo en la mayor parte de estas reflexiones. El marco legal que tenemos es abundante, impreciso, fragmentado, acosado por intereses particulares y generador de exigencias que impactan en los tiempos y en los costos. El sistema de subsidios públicos es insuficiente para impactar fuertemente la demanda. Ayer alguien aquí explicaba con detenimiento cómo el subsidio a techo propio no alcanza para hacer un techo propio. Matemáticamente las cifras no cuadran con lo que queremos hacer. Los subsidios no parecen tener la magnitud y extensión para ser capaces de generar un impacto en la demanda. Segundo, el tema obviamente económico. En el tema económico tenemos un sistema de créditos a la construcción y a la compra de viviendas atento al riesgo, con elevadas exigencias y relativamente costoso. Un sistema de abastecimiento de agua limitado, esto es a nivel nacional. Si Lima es grave, las demás provincias del Perú son todavía mucho más graves, que debe atender al crecimiento demográfico y a las carencias existentes, es decir, a ambas cosas. Tiene una carencia que debe atender y además el crecimiento, y sometido a procesos de decisión sumamente complejos por sus mismas naturalezas públicas. No hay suficiente cobertura de agua porque el agua está subsidiada de manera cruzada y las empresas prestadoras de servicios no tienen ningún aliciente para invertir a la velocidad que crece la demanda. Una oferta de suelo fragmentada, especulativa, basada básicamente en la renovación urbana y por lo tanto escasa. Todos los planes desde que yo escucho hablan de que hay que densificar la ciudad. En un foro pasado, el año pasado, vino aquí a un economista colombiano, un economista urbano, profesión que deberíamos desarrollar un poco más, y comentábamos justamente sobre este tema de cómo planificamos nuestras ciudades buscando la renovación. Y él explicaba que en Bogotá habían pensado exactamente igual. No podemos seguir extendiendo la ciudad ilimitadamente y por lo tanto tenemos que ir a procesos de renovación que densifiquen y optimicen los servicios. La derivada inmediata de esa es que el precio del suelo se dispara, que es exactamente lo que tenemos aquí.
Cuando ellos se dieron cuenta de eso, dijeron: no, señores, no podemos seguir así porque pasa esto. Y al alejar y al aumentar el precio del suelo, lo único que estamos logrando es alejar las posibilidades de adquisición de las personas que necesitan vivienda. Y cambiaron su política y comenzaron a incorporar nuevos suelos para competir con el suelo de renovación, y con lo cual automáticamente el mercado se encargó de recuperar los valores, bueno, no sé si a la altura de que estaban antes, pero inmediatamente los bajó. No hay suelo porque es muy conveniente mantenerlo. ¿Y por qué es conveniente mantenerlo? Este es otro tema que también conversé largo rato con él, y me decía cómo ellos tenían este mismo problema, que el impuesto a la propiedad predial era sumamente bajo. Y entonces simplemente no pasa nada si uno mantiene una propiedad por años, de años, porque el efecto que eso tiene sobre el valor de la propiedad vale una cifra, lo que se paga de impuesto predial es otra. ¿No? Eso lo vimos todos. Y claro, es políticamente incorrecto sincerar, ¿no? Ahí me divierte cuando la señora de San Isidro quiere $5.000 metro cuadrado por su casa, pero cuando yo le digo que tiene que pagar el predial sobre $5.000, ya no, ese es otro. Esa parte no, déjeme 500 soles, que como está en el autovalúo que le llega. No se paga nada por esperar que suba de precio, por plusvalías generadas por externalidades positivas. Es mejor no vender, y con esto se hace más lento el proceso de renovación. Lo que concentra en poco suelo la demanda, elevando el precio, que al trasladarlo al comprador final deviene en un producto que no alcanza para la capacidad de pago de este comprador. Como quiera que la mayor parte de nuestras ciudades están hechas de vivienda, hagamos la comparación inversa, es decir, ¿qué pasa con la ciudad? La ciudad responde a un marco político, a un marco económico, a un marco social, a un marco cultural, legal y demográfico. Y lo digo así, aunque todos ustedes lo saben, porque a veces nosotros los arquitectos, y me incluyo en ellos, tenemos la predilección o el sesgo de ver la parte física de la ciudad, ¿no? Darnos cuenta de que por aquí queda bien un bypass, no puedo mencionar, por aquí queda bien una ampliación, etc. Y hacemos de pronto manchas o colores muy bonitos que en la práctica son muy difíciles de convertir. Pocos son los planes que finalmente terminan, o realidad que terminan pareciéndose a sus planes. El resultado es el resultado de la ciudad de una pugna de posiciones e intereses diversos. Y las decisiones sobre su futuro parecen tomarse con poca información, poco análisis y sin duda con poca transparencia. Existe una tendencia a atacar los síntomas, ¿no? Donde hay un problema específico, inmediatamente vamos a tratar de intervenir ahí y creer que de esa forma el problema se resuelve. Las fuerzas que presionan sobre la ciudad rebasan su planeamiento. Ayer, ya comentábamos unos minutos, ¿no? Tenemos una zona reservada, intangible, protegida, etc. Pero simplemente los agentes, las personas, o quien fuera, van mucho más allá del respeto a ese planeamiento que ha sido establecido. Por lo tanto, es necesario fijar la situación objetivo y medir la brecha, ¿no? A dónde queremos una vez más llegar y cuál es la brecha por cubrir en un plazo previsible. Y sobre todo, mirar nuestros recursos. Regresando por donde comencé esta pequeña explicación, miren ustedes qué va a pasar en el 2025, es la imagen objetivo del 2025 y el indicador que estaba ahí. Y comparemos un ratito con lo que somos. ¿Qué recursos humanos, qué recursos tecnológicos, qué recursos económicos podemos disponer para hacer una actividad o una obra tan increíblemente grande como mejorar el 20% de la vivienda del Perú en poco menos de 13 años? Y también los instrumentos de gestión, si son dos aspectos, ¿no? El otro, uno son los recursos y el otro el instrumento de gestión, las políticas públicas que se requieren para cerrar estas brechas. ¿Y cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a reconocer el vínculo entre lo que queremos que pase y los recursos y los instrumentos de gestión que tenemos? Y aquí es donde tendrán que atallar los múltiples intereses de la ciudad, que hoy día los conocemos como los stakeholders. Vamos a repasar quiénes son los stakeholders de nuestra ciudad, y adoptar la máxima determinación posible para que el plan pueda funcionar. El objetivo, una ciudad con viviendas, le he puesto la palabra deseables, para no llamarla adecuada, ni segura, ni todas estas cosas, deseables. Alguien quiere vivir ahí, esta sería, no sé si una buena, pero por lo menos mi propuesta de definición del tipo de vivienda. Y naturalmente, ¿cómo es una ciudad deseable? Y aquí están los sueños de la visión que podemos tener. Se recoge toda la basura,
hay agua y desagüe para todos, se trata el 100% de las aguas servidas, existen áreas verdes para recreación y deporte, cuenta de viviendas accesibles, seguras, un sistema de transporte eficiente y democrático, y la gente está segura para transitar por ella. Y en el futuro, una ciudad con equilibrio con el medio ambiente, con movilidad urbana no contaminante, abastecida con energías renovables, con agricultura urbana, donde se respete el valor del patrimonio histórico, que haya un desarrollo de empresa formal, convivencia con las demás actividades urbanas, servicios públicos y sociales suficientes, y, por qué no, en una ciudad como Lima llegar a 10 millones de turistas. ¿Cuáles de estos objetivos son posibles? ¿Cuáles de estos objetivos son creíbles? ¿Cuáles son relativamente alcanzables en un plazo que yo pueda establecer? Al igual que cualquier emprendimiento, para plantear estas cosas se necesita, como siempre, una visión. Una visión amarrada, como dije hace un minuto, a nuestros recursos y una visión amarrada a nuestros instrumentos. ¿Qué tenemos para lograr esa visión? Nuestra visión específica y obviamente los objetivos estratégicos. Y obviamente basarnos en nuestros recursos y capacidades. ¿Esta es la ciudad que queremos? ¿O esta? ¿O esta? ¿O esta? Ya. Para el break, para el intermedio fotográfico. Para cumplir el propósito de ser una mejor ciudad debemos manejar diversos objetivos e intereses contrapuestos. A veces uno escucha que se siguen procesos de planeación de la ciudad, por ejemplo este último que ha habido durante el gobierno municipal de la señora Susana Villarán, que entró un presupuesto participativo y valoró con justicia el hecho de que la gente opine qué cosa es lo que debe ocurrir o cómo debe ser la ciudad. Pero cuando uno pregunta quiénes son los que han participado, es un grupo, es un sector, un grupo de personas muy legítimo, muy importante desde su punto de vista, pero el resto, los otros agentes, los que hacen la ciudad de otra manera, los que intervienen en otras cosas, esos no han participado en ese proceso. Entonces, si realmente nosotros queremos hacer que un plan funcione, todos los stakeholders tienen que estar involucrados. Por lo tanto, siendo la vivienda el eje central de una ciudad, se debe reconocer el rol de estos stakeholders para una estrategia que nos lleve al objetivo de hacer más y mejores viviendas. Estos son nuestros stakeholders por lo que yo he podido identificar. Los inversionistas, los compradores, los gobiernos locales, los competidores, el gobierno nacional, los medios de comunicación, los profesionales de la construcción, los propietarios del suelo, los proveedores de recursos, los bancos, los sindicatos y naturalmente la población. Todos estos de alguna manera tienen un interés en la ciudad, hacen cosas que afectan a la ciudad. Y si nosotros nos mantenemos al margen, vamos a dejar coja la mesa, ¿no? Algo va a ocurrir que no estamos tomando en cuenta y por lo tanto a la hora de querer implementarlo vamos a encontrar o la resistencia o la amenaza o el combate de alguno de estos grupos que no van a estar de acuerdo con la manera como se están haciendo las cosas. ¿Qué hacen los inversionistas y desarrolladores inmobiliarios? Desean satisfacer necesidades de sus clientes, sí, pero también quieren lograr eficiencia. ¿Por qué? Porque quieren maximizar sus beneficios e intervienen en productos a sectores sociales y no sociales. Los clientes, ¿qué hacen? Buscan su máxima utilidad, responden a los atributos, están segmentados, son indiferentes a valor de la arquitectura. Ese es mi punto de vista. Compran para vivir, tienen bajo poder de negociación y son muy sensibles a la ubicación. Los vecinos se quejan, vecino que no se queja no es vecino. O sea, la razón para ser vecino es que hay que quejarse. Entonces, cuando uno quiere hacer algo donde conviva armoniosamente con el vecino, ya partió mal. O sea, hay que de alguna manera ponerse de acuerdo con él. Pueden ser inmediatos, mediatos y los habitantes tienen una visión de corto plazo, se manejan entre el ultimátum y los beneficios, ¿no? Si no me das esto, esto termina, ¿no? Y tienen creciente influencia en las decisiones sobre normas y procesos. Los gobiernos locales tienen poca inclinación a coordinar planes, tienen únicamente un plan político, deciden influidos por los vecinos, ejecutan intervenciones puntuales, emiten ordenanzas y decretos reactivos y tienen funciones normativas locales. Además, a nivel provincial proponen planes para la provincia y son responsables de la vialidad y la zonificación. A nivel distrital, no lo voy a leer todo, pero estos son los parámetros, supervisan y son los responsables de los procesos de aprobación.
Los bancos tienen productos que permiten tomar deuda, sus políticas de crédito están afectadas por la situación internacional, inducen a los clientes a comprar. No, ayer, disculpen el paréntesis, ayer escuchaba aquí en esta tribuna representante de la Asociación de Bancos que nos hablaba de lo mucho que están mejorando las relaciones de los bancos con los clientes. Y me encanta la palabra que usan los bancos, es decir, los bancos apoyan a sus clientes. Me encanta porque que apoyar al cliente equivale como si yo tuviera mi restaurante de lujo y que viera con eso voy a evitar la desnutrición, ¿no? O sea, no hay... O sea, el banco hace negocio, y está bien que lo haga, para eso son los bancos, para hacer negocio, pero eso de que apoyan, tengo todavía mis profundas dudas. Los bancos establecen la tasa de interés para el inversionista, para los deudores, y ponen las condiciones, presta servicios asociados, en fin. El gobierno nacional tiene una política del marco de inversión, pero tiene que manejar variables políticas, interviene haciendo normas de carácter nacional y últimamente trata de subastar terrenos para generar algunas opciones. Los entes reguladores, Ministerio de Cultura, Defensa Civil, la SUNAT, Indecopi, normas sobre condiciones laborales y los ministerios. Los demás entes reguladores, el Ministerio de Vivienda, el reglamento, las leyes, los sistemas de promoción para la compra de vivienda, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un detalle, cómo nos iba moviendo de mi vivienda, que era un subsidio a la demanda directamente para comprar viviendas ejecutadas por privados, y cómo he ido renunciando a ese objetivo inicial para ir incluyendo otro tipo de créditos que se van convirtiendo en cosas como mi construcción y últimamente este que lo he puesto en otro color, que prácticamente reedita lo que era el banco de materiales, el préstamo a mis materiales. No quiero ser pitonizo, pero yo ya sé cómo termina esto. Y luego viene mi terreno, o sea, van avanzando hacia lo que es la validación del sistema de asentamiento de viviendas generado de manera espontánea y extralegal. Los proveedores de suelos, hay poco suelo, la legalidad del suelo es un tema súper complicado, las ofertantes se guían por su juicio, por lo que el mercado se hace tremendamente imperfecto, pocos mercados son tan imperfectos como el mercado del suelo, en la intervención de los agentes, poco suelo apto para la expansión de la ciudad. Los proveedores también variables, apuntan a los prescriptores, que son los arquitectos, ingenieros, poco stock, extensos plazos. Y los competidores hacen un sector fragmentado, con empresas extranjeras, básicamente chilenos, españoles, muchos competidores nuevos, percepción de una gran rentabilidad, bajas barreras a la entrada, y el índice de Herfindahl, que es un índice que fija la competitividad en un sector. Y luego los medios de comunicación, hacen poca investigación, tratan temas complejos con mucha superficialidad, emiten opiniones sesgadas, y bueno, canalizan la promoción de la publicidad. O sea, por un lado hablan y opinan, pero por otro lado son el medio que usamos para llegar al público. Los profesionales de la construcción, los gerentes de empresas quieren ganar dinero, pugnan por beneficios. Los profesionales nosotros diseñamos para los parámetros, resulta que el parámetro termina siendo la manera correcta, la respuesta correcta, ¿no? 35% era libre, y si tienes 36, el cliente te dice, oye, acá hay un % más que puedes quitarle o aumentar para ganar un poquito más de dinero, y entonces el parámetro se vuelve el objetivo en sí mismo, ¿no? Y los técnicos y operarios calificados. Bueno, aquí está el set de los actores especialistas, urbanistas, manejadores de conflictos, arquitectos, expertos de seguridad, defensores del patrimonio cultural, medio ambiente, viales, funcionarios públicos, redactores de normas, directores municipales y alcaldes. Cada uno de estas personas, de este actor, tiene una forma de enfrentar la ciudad y una forma de resolver o de creer cómo se resuelve el problema de la convivencia en una ciudad y por supuesto en la vivienda. Los sindicatos presionan por cupos, exigen beneficios, etc. Y finalmente, ¿qué genera el resultado en síntesis de todas estas fuerzas? Genera una respuesta que tiene tres patas: una pata tecnológica, una pata cuantitativa y una pata cualitativa. ¿Cuántas unidades de vivienda podemos hacer? ¿Cuántas unidades de vivienda reunirán los estándares mínimos necesarios? ¿Qué tecnología podemos usar para maximizar ambos vectores de la cantidad y la calidad? ¿Queremos este tipo de edificios? ¿Son los únicos? ¿Estos son los que reúnen todas las condiciones? ¿O estos? ¿O estas? ¿O estos? Todo este conjunto de fuerzas que les he descrito producen todas estas cosas a la vez.
algunas más que otras, y habría que ver en cada caso cómo es que se generan esas fuerzas para que este tipo de respuestas ocurran. Finalmente, todo esto se reduce a un conjunto de retos que me he permitido resumir aquí, ¿no? Primero, el tema de la ocupación del suelo disponible, el tema de los beneficios de la plusvalía, que hasta ahora seguimos evadiéndolo, y que en el pasado hubo, los derechos de mejoras y otros mecanismos que hacían que por la propiedad que ganaba plusvalía por cambio de zonificación o por simplemente la externalidad de la construcción de una carretera o una pista, señores, yo no quiero, tiene que participar de alguna manera con el pago de ese beneficio. ¿Cuál es el mecanismo? No lo tengo claro, pero definitivamente no puede ser más. Hace poco, una empresa para la cual yo asesoro, se compra un terreno agrícola en una zona que estaba zonificada como residencial de densidad media, en una cifra que es, fueron varios millones de dólares. Moraleja, la persona, que es una persona sencilla, una familia de extracto campesino, para no hablar de grupos económicos, y obtiene una ganancia absolutamente descomunal por haberse mantenido estoica durante muchos años en ese sitio. ¿Qué cosa deja? Deja un terreno rústico, sin vías, sin servicios, sin accesos, sin nada. No tiene absolutamente ningún otro uso que ese. Sin embargo, porque tiene una expectativa de uso futuro, el terreno vale ahora otra cifra. Esta ganancia, yo creo que de alguna manera tiene que ser parte de la que va a contribuir a que todo ese sector o toda esa zona, digamos, mantenga el nivel de servicios que prometen. La obtención de recursos para infraestructura, el sistema de información urbana, la dotación de servicios de agua y saneamiento, la infraestructura urbana, el planeamiento y gobierno urbano, el sistema de transporte público, los servicios y la legitimidad del derecho de propiedad. Si puedo hacer una lista, para mí esta sería un poco como los puntos sobre los cuales deberíamos comenzar a trabajar para ponernos de acuerdo en cómo ir enfrentando estos retos. Integrados en una sola forma de gestión en el marco de un planeamiento flexible. Pero, ¿qué pasa con una ciudad como Lima? Disculpa que me refiero a Lima, pero aquí nací y aquí tengo toda mi experiencia. La gestión de la ciudad de Lima es muy compleja, y puesto a propósito de paréntesis con una antigua interrogación, si no será casi inviable. Una ciudad con 43 alcaldes distritales autónomos, con una región Callao, con alcaldes y 6 distritos más, un ejecutivo que hace las líneas de metro, decretos y normas, con empresas de servicio manejadas también por terceros, otros que tienen otro paquete de intereses, los medios de transporte con propietarios que también tienen otros sistemas, los organismos reguladores que también tienen otra visión, y finalmente los habitantes que se pueden catalogar en muchos grupos que demandan seguridad, velocidad, servicios, etc. Para lograr estos objetivos se requiere tener definidas las estrategias, las políticas y las fuentes de recursos. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión que podrían estar haciendo falta para que estas cosas comiencen a materializarse? Primero, normas que faculten a establecer zonas de recuperación urbana. Ayer mismo también alguien mencionó cómo no tenemos una ley de expropiación, no sé si ese es el término correcto, para facilitar lo que es la regeneración urbana o la renovación urbana, pero no de una manzana, sino de barrios enteros. No tenemos una normativa que nos permita actuar de esa forma, y lo único que vemos es cómo los barrios más antiguos se van deteriorando paulatinamente y hasta llegar a un punto en donde prácticamente se convierten en sitios con una calidad de vida muy baja. Normas que faculten a los ciudadanos a aportar parte de sus impuestos a un fin específico. Y esto lo menciono porque yo no sé si ustedes conocen Guayaquil, el muy sonado Malecón 2000, fui a verlo, me pareció una obra fantástica, ¿no? Y cuando me pregunté cómo hicieron, bueno, muy fácil. El gobierno central dio una ley que permitía que todos los guayaquileños pudieran pagar el 10% de su impuesto a la renta para poder hacer la construcción del Malecón 2000. Como ustedes comprenderán, todos los guayaquileños pagaron sus 10%, no todos, una cantidad importante de guayaquileños decidieron: yo quiero que el 10% de mis impuestos vaya a esa obra específica. Normas que permitan transferir parte de la ganancia de la plusvalía al gobierno de la ciudad. Un ejemplo, el déficit de áreas verdes. Podemos plantear un objetivo: incrementar el ratio de áreas verdes de 2,5 que tenemos ahora por habitante a 4, por ejemplo, en el 2025. ¿Cómo lo podemos alcanzar? Reservar mediante decreto terrenos periféricos de la ciudad para este fin, sustituir a la construida existente por áreas verdes. ¿Cuál sería el instrumento para lograrlo? ¿Que las inmobiliarias aporten más?
¿Que una ordenanza designe áreas intangibles y luego protegerlas para futuras inversiones? Esto lo escribí antes de ayer, por si acaso. ¿Una ley de expropiación de zonas deterioradas con fines de áreas verdes? ¿Y con qué presupuesto se pagarían estas expropiaciones? Si queremos llenar de verde nuestros planes, perfecto, pero pensemos que eso, para convertirlo realmente en algo, necesitamos una cantidad de recursos y medios para que eso pueda pasar. ¿Es posible determinar formas de compensar los costos urbanos con los beneficios del mayor valor del suelo? Entonces, la provisión de vivienda encuentra su propio camino. Ante todo este enredo, ante toda esta dificultad, ante todas estas presiones de cada grupo, encontramos este que es el camino finalmente que hemos optado en el Perú, el camino extralegal. La famosa autoconstrucción. Las leyes no se cumplen. ¿Por qué no se conocen? Voy a ser indulgente. Porque son difíciles de cumplir o porque existe la creencia de que no les alcanza. O aquella frase tan antigua, la ley se acata pero no se cumple. Aquí tenemos la foto de cómo se comienza a construir la vivienda extralegal, luego pasa aquí. Esta es otra forma mixta de extralegalidad, en donde se lotiza y luego se vende, pero el que construye aquí ya no cumple nada. Justamente ayer pasaba por una urbanización de estos loteos, de estas urbanizadoras, y veía cómo la mayor parte de las viviendas que se construyen, A, no dejan retiro, B, vuelan sobre la vereda, C, ocupan el 100% del terreno, pero el 100% del terreno, en 3 pisos. No hay nada, yo no sé si ya por arriba entrará alguna ventana o pasará algo, pero no hay, solamente las ventanas que dan al frente de la calle. Todo eso, como ustedes comprenderán, está prohibido. No hay que hacer retiro, no se puede volar sobre la vereda, etc. Pero ahí está construido y al costado hay otro, y así seguirá hasta que todo eso se consolide en una fórmula mixta de legalidad para el terreno y extralegalidad para la construcción. Así comienza y ahí va una, ¿no? La planificación de la ciudad o la parcela planificada no funcionó porque el plan no consideró información relevante o no existía un instrumento de gestión para aplicarlo, o los supuestos de planeación fueron aspiraciones optimistas, o peor, las metas del plan no eran coherentes con los recursos y capacidades. ¿Por qué no ha funcionado? ¿Y por qué pensamos que ahora sí puede funcionar? ¿Qué cosas estamos haciendo diferente ahora para pensar que nuestros nuevos planes sí van a funcionar? ¿Es la falta de participación la causa de que no funcione? ¿Es capaz el habitante de ver los problemas a largo plazo? Cuando se le pregunta a las personas qué cosa es lo que desean, ¿qué cosa es lo que dicen? Necesito un policía en la esquina, necesito seguridad, serenaje, una reja, necesito lo único que pase por la esquina. En fin, las cosas que son de su vida cotidiana, y es legítimo que lo pidan. Pero es imposible que a esa persona se le pueda pedir que tenga una visión integral de toda la continuidad urbana, tanto del ámbito geográfico como del ámbito temporal. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo saben y no tienen por qué saber. ¿Pueden comprender las limitaciones de los recursos? ¿Son los habitantes reales creadores de ciudad? ¿O son las normas de ocupación del territorio acordes con las necesidades actuales de las personas? ¿O son los intereses de los inversionistas, promotores de vivienda y propietarios de suelo los que definen la forma de hacer ciudad? Son los inversionistas los que llegan y dicen, ok, aquí vamos a hacer esto porque de alguna manera la zonificación me lo permite. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña comparación entre lo que es la vivienda formal y la vivienda informal hecha por un promotor de vivienda y hecha de manera extralegal. El promotor de vivienda, hay la creencia, o digamos el inconsciente, ¿no?, que logra que cambien el uso del suelo según su interés. Saca de su tierra a los poseedores, compra barato, vende caro, se pasa por encima de todas las normas y reglamentos, le importa poco a los vecinos, hace que falte agua y siembra cemento donde había área verde. Ese es más o menos en el inconsciente la gente lo que hace una persona que construye edificios de manera formal. Mientras tanto, y a partir de esta idea, y quizá esta sea la idea que explica por qué en el CEPLAN han puesto estos objetivos, maneja el concepto de déficit de vivienda. Yo no sé si ustedes de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que deberíamos derogar el concepto de déficit. Déficit es una figura estadística. Si uno determina un estándar y lo que está por debajo del estándar es un déficit. Pero en Lima hay déficit de estacionamiento, hay muchos déficits, y el hecho de que exista un déficit no quiere decir que se necesiten cubrir, no hay demanda para eso. O sea, déficit y demanda son dos conceptos muy diferentes.
En Chile, por ejemplo, no hay déficit de vivienda. Sin embargo, se construyen 140.000 y se venden 140.000 o 130.000 casas al año. Entonces el déficit no tiene nada que ver con la verdadera demanda. No invierte en servicios de agua y desagüe de acuerdo con la nueva densidad. Crea normas para la construcción formal, ¿no? Cada vez, ¿no? Hay que verificar formal, a ver que está cumpliendo. Hace poco, por generar nuevo suelo, ya se leyes y procedimientos que desalientan la iniciativa de la inversión. Estudios de impacto ambiental, vial, etcétera, etcétera. Todo para poder, vamos a decir de una manera, controlar a la construcción formal. Cuando la construcción formal, todos sabemos que no pasa optimistamente entre el 30 y el 35% de todo lo que se hace. Pero la realidad es otra, porque el autoconstructor no cumple normas, ni reglamentos, ni procedimientos, no paga impuestos, construye sin apoyo profesional, quizá lo más grave de esta lista, usa todo el terreno posible olvidando los servicios comunitarios y hasta necesidades de luz y ventilación. Como no tiene su derecho registrado al valor de su propiedad, no le sirve para crecer, demanda que el Estado listara los servicios que no tiene y asume un costo mayor que los que compran viviendas terminadas. Mientras que promotor, bueno, aquí están todas sus virtudes, cumple las normas, obtiene permisos, hace estudios, paga impuestos, atiende los requerimientos de los vecinos, ofrece productos terminados, enriquece a su comprador, ofrece garantías y ejecuta servicios públicos. Esta es la diferencia entre hacer una ciudad formal y hacer una ciudad informal. En pocas palabras, la autoconstrucción cuesta más, etc. Bueno, no voy a leerlo todo. Y la construcción formal tiene todas estas virtudes. Sin embargo, es más fácil encontrar críticas a los promotores de vivienda y desentenderse de los informales, dándoles indirectamente su aprobación. ¿Qué es en definitiva entonces la calidad de vida de una ciudad? ¿No es acaso contar con una vivienda segura, de servicios, acceso a un sistema de transporte eficaz y equipamiento social suficiente? Y entonces, para terminar, y no quiero dejar en este como un diagnóstico, voy a soltar algunas propuestas que actualmente sean políticamente incorrectas, pero que si no las enfrentamos en algún momento y no las ponemos en la mesa, yo imagino que vamos a seguir conversando y aceptándonos unos a otros, siendo condescendientes con nuestros adversarios, con los amigos políticos, y dejar la cosa que siga rodando a ver si más adelante a alguien se le ocurre alguna idea general para resolverlo. No sé si sean las mejores ideas, pero hay algunas. Primero, generación de suelo con megaproyectos, cobrando por mejoras a los que resulten beneficiados. Yo hace muchos años, lejos en Francia, vi cómo el gobierno francés lograba habilitar enormes extensiones de terreno y dibujaba pistas, servicios, redes de agua, energía, etc. Un terreno que podía estar o no ocupado. Luego, con un mecanismo muy inteligente, subastaban los lotes, ¿no? Creaban un agente y lo subastaban. Luego había una entidad del Estado que le prestaba dinero a las personas que se hacían de la subasta. Y con ese dinero construía todas las pistas, todo lo que había propuesto en el plan. Al final del día tenías a todos los propietarios de estos macrolotes con los servicios puestos y la deuda para que terminaran de cancelar. ¿A partir de qué? A partir de la ganancia que generarían haciendo las obras para que se vean comprometidas. La participación del sector privado en la generación y prestación de los servicios de agua y saneamiento, medios de transporte y vías de peaje. Yo creo que todos recuerdan muy bien lo que ocurría en este país con la compañía peruana de teléfonos y lo que pasó al día siguiente cuando alguien decidió que el Estado era incapaz de poder atender la demanda del servicio de teléfono. A mí me pasó un proyecto que yo estaba haciendo que en mi época demoraba un año en que uno le instalara un teléfono, un año por lo menos, ¿no? Con amigos. Y entonces dije, voy a pedir los teléfonos para los 120 departamentos ahora, cosa que cuando ya termine la obra estará más cerca la fecha en que le instalarán el teléfono. Empezamos la primera zanja y aparece el camión de la telefónica con los 20 teléfonos. Y me dice, ¿dónde los ponemos? Tuve que cancelarlo todo, o sea, me sobraban los teléfonos. Mágicamente los teléfonos aparecieron al día siguiente. No sé si con el agua es tan fácil, pero yo estoy seguro que algún mecanismo de concesión territorial, el agua va a aparecer. Agua, como decía el amigo, agua hay. Lo que pasa es que no llega, ¿no? Simplemente. Y los procesos que hay, estoy comprendido en algunos proyectos en donde la compañía de agua de Lima me dice, sí, miren, vamos, este año vamos a hacer el concurso para las líneas de base. El que gane va a hacer las bases del concurso para el estudio preliminar. El que gane va a hacer el estudio definitivo.
para hacer el expediente técnico, para hacer el concurso, y luego vamos a tener que comprar el concurso por el supervisor. Mire, si ustedes se regresen entre el 2019 y el 2020, probablemente podamos seguir conversando. Entonces, claro, tienes todos enormes territorios de la ciudad que no se pueden usar simplemente porque no están abastecidos. La responsabilidad de los profesionales, ¿no? Hoy día los profesionales nos hemos vuelto unos ineptos, ¿no? Tenemos que someter todo lo que hacemos al escrutinio de otros, que se supone que, no sé, saben más o conocen mejor, y nos enmiendan la plana, ¿no? Invariablemente. Y cada vez más hay un supervisor de la obra que también nos dice, ¿no?, que tenemos que hacerlo de cierta manera, el ministerio, y todos saben más que hacer las cosas. A ver si comenzamos a retroceder ahí. La centralización en la provincia de las decisiones de uso y densificación de la ciudad. Yo no veo cómo podamos salir de este atolladero si es que todos los distritos sienten que la línea que está dibujada entre las calles y que limita su marco político sigue estando en manos de una persona que considera que al llegar al gobierno le han asignado ese territorio y nada más, y que el vecino verá lo que hace con lo suyo y en cada uno de los sitios donde limita. Y resulta que por esa misma calle de ese distrito pasa pues un ómnibus que atraviesa 15 distritos o 10 distritos. Entonces no hay forma de seguir creyendo que vamos a poder seguir planificando la ciudad sobre la base de una visión tan parroquiana como que cada distrito construya su propio ideario de una ciudad, y lo dicen, ¿no? Hasta el alcalde de Lima se equivocó cuando fue a España y dijo, bueno, que Lima es un país, ¿no? Me imagino que los distritos creen que son una ciudad completa. La prohibición de venta de lotes sin casa. Bueno, esto es complicado, pero ya hay países que lo han hecho. Hay países que simplemente, bueno, en Chile no se venden lotes sin casa por una razón muy simple: no hay autoconstrucción. Y eso quizás tenga que ver con la cultura y con una práctica milenaria, pero en Colombia entiendo que es prácticamente imposible vender un lote que no tenga una casa en sí. La adjudicación de terrenos de propiedad pública solo los que requieren capacidad para poder hacer un proyecto, después de un tiempo sin resultado de reversión al Estado. Probablemente algunos de ustedes, yo sí, varias veces he estado en manos de gente que viene y ofrece propiedades, terrenos enormes, estupendamente bien ubicados, y la pregunta que yo les hago: ¿y cómo hiciste para tenerlo? ¿A quién se lo compraste? Y aparece pues un gran signo de interrogación. Y cuando uno comienza a investigar un poco más, se encuentra que el mecanismo que esta persona ha seguido para poder obtener ese derecho es, pues, por decirlo elegantemente, muy curioso. Y entonces aquí simplemente encarecemos el suelo, que podría perfectamente llegar al usuario final a otra cifra, porque hay alguien que encuentra la manera de adjudicarse un terreno y mantenerlo bajo su propiedad indefinidamente hasta que el precio le resulte ventajoso. La obligación de venta de terrenos de las comunidades campesinas y campesinos, ¿no? Hay alrededor de la ciudad de Lima y de todos lados, hay enormes extensiones, ¿no? Toda Asia, etcétera, todos lo conocen bien, que es una fuente, bueno, de conversaciones con los dirigentes de las comunidades campesinas, que quedan además a muchos kilómetros y que por supuesto no solamente no forman parte del área de producción, sino que simplemente ni siquiera muchos de ellos saben que las tienen. Entonces hay un enorme suelo en el Perú de propiedad de personas que ni siquiera tienen claro, porque no es cuestión de quitarse, no hay que quitarse, simplemente hay que presionarlos para que tengan un plazo determinado para que puedan entrar a un mercado. Precisión en los requisitos para edificar vivienda, regulaciones claras que eviten la corrupción, ahuyenten la corrupción informal y alienten a la vivienda formal siga creciendo. Y termino con la pregunta con la que comencé: ¿la vivienda como estrategia o la estrategia para hacer vivienda? Un plan marco flexible, un ambiente propicio y suelo abundante. Bien, señores, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al arquitecto José Antonio Valarino Minatea por la exposición de esta tarde. Bien, a continuación voy a hacer el llamamiento para los panelistas que nos acompañan esta tarde para hacer el comentario de este tema: vivienda, estrategia para el desarrollo. Sí.
sin antes hacerles recordar el agradecimiento de nuestro oficiador, la empresa Furukawa, y para todas aquellas personas del público que deciden recabar sus certificados, lo pueden hacer con las señoritas en el pasillo, además de recabar también los materiales de estos 3 días del foro. Bien, y a continuación vamos a hacer el llamamiento para los panelistas que nos acompañan en esta tarde. Decano de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Recibamos por favor con un fuerte aplauso al arquitecto Miguel Cruchaga Belaunde. Como siguiente invitado tenemos al director del Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción de la Universidad San Martín de Porres. Invitamos al arquitecto Luis Burmendi Tobar. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Bien, y a continuación recibimos al arquitecto del Centro Experimental de Vivienda Económica CB Córdoba de Argentina, al arquitecto Enrique Ortecho Clemente. Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Bien, y finalmente llevamos al especialista en proyectos de vivienda y decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el arquitecto Reinaldo Ledgar Barro. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, a nuestros panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera fecha del foro Vivienda, un Derecho. Les hacemos recordar a todas las personas, al público asistente, que por favor pongan sus celulares en silenciador, los apaguen para no interrumpir a nuestros panelistas, y si alguna persona tiene su alarma del auto muy sensible, por favor desactivarla. Bien, vamos a ceder el micrófono a uno de nuestros panelistas. Comenzamos con el arquitecto Miguel Cruchaga, por favor, le cedemos el micrófono para que nos haga un comentario sobre el tema tratado para hoy. Muy buenas tardes. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la exposición apabullante que ha hecho José Antonio Ballarino. Es una exposición en la cual hemos visto retratado con bastante dramatismo el problema de la vivienda en el Perú, las razones de su estancamiento, las dificultades que se presentan en él desde muchos lados. Y claro, hacer un comentario sobre una exposición tan vasta es un poco difícil para hacerlo brevemente. Quizá una manera sintética de afrontar el tema sería decir que la problemática de la vivienda en el Perú se origina probablemente en algunos factores que es bueno recordar, ¿no? El primer factor es que en el Perú existe o ha venido existiendo una carrera o una competencia entre los sectores, llamémosle, de la sociedad organizada, por conseguir el desarrollo urbano y la solución de los problemas de la ciudad y de la habitabilidad de la ciudad, y el movimiento de los sectores más necesitados por obtener una vivienda de una manera clandestina, con nocturnidad, con una invasión. Entonces, esta carrera, esta competencia, que yo diría que empezó en los años 40, con verdadera fuerza, ha sido una carrera en la cual el sector formal de la colectividad, por todos los inconvenientes, las restricciones que sucesivamente se le han ido poniendo, ha tenido una gran dificultad para encontrar una manera competitiva, suficientemente acelerada y eficiente para ofrecer al mercado soluciones, sobre todo a medida que la ciudad ha sido
ha ido siendo saturada. Cuando la ciudad ocupaba una extensión pequeña del territorio metropolitano, evidentemente había tantas reservas de terrenos, los terrenos estaban más a la mano, y la posibilidad de hacer una urbanización y dentro de ella programas habitacionales de distintas categorías era mucho más a medida que la ciudad ha ido de alguna manera agotando esos recursos. Esa competencia es una competencia de la cual, creo yo, la sociedad no ha tomado conciencia suficiente. Es decir, si bien existe una permanente alusión al mundo informal, a los defectos que la informalidad genera en el desarrollo de la urbanización, en el mayor gasto, en el afeamiento de la ciudad, en la densificación excesiva del uso del suelo, pero no del uso del espacio, etc. Si bien todo eso está en todos los estudios, en todos los foros de este tipo se vuelve a presentar, nunca ha existido una estrategia, por lo menos de la que yo sea consciente, una estrategia firme, bien armada, para revertir los resultados de esta competencia, como digo, hoy día nos tiene en una posición de inferioridad. El desarrollo de la informalidad se dice que ha llegado a que en las áreas metropolitanas más o menos el 57% del territorio haya sido desarrollado informalmente y solamente el saldo formalmente, pero sin embargo dentro de esa carrera ese porcentaje va creciendo año a año. Entonces yo creo que el primer tema que habría que tratar es entender que el problema es que hay una competencia, y esa competencia no implica solamente dar determinados beneficios a uno de los lados en competencia, sino buscar una manera de ser más radical, más eficiente para detener el crecimiento informal de la ciudad, que como vemos todos los años continúa. Y anoche en la televisión hemos sido testigos en la zona de Lurín, muy cerca de los terrenos de Atocongo, de una nueva invasión que reedita un caso que sucede todos los años de una manera creciente, y que por ser concesivos ahí se deja y luego hay que ponerle luz, y finalmente la ciudad va construyéndose de una manera más costosa, más ineficiente y con menos calidad urbanística y con menos posibilidades. En segundo lugar, creo que dentro de la idiosincrasia peruana, y creo que ese es un tema que hay que tratar en foros de ese tipo, nosotros estamos acostumbrados a tener un Estado regulador, un Estado estricto con todo lo que es el sector formal, y un Estado concesivo y muy complaciente con los sectores informales, porque claro, ahí están las posibilidades políticas de las encuestas, y ahí está también un cierto espíritu de solidaridad. Y mientras esta desigualdad se mantenga, pues otro motivo para que la competencia entre los dos sectores se haga más aguda. Y finalmente creo yo que en el proceso que ha seguido la urbanización o el desarrollo inmobiliario en el Perú, hemos sido ganados en los últimos años por una angustia por ser competitivos con la autoconstrucción. Y eso nos ha llevado a algunas cosas que me parecen alarmantes. Una de las pocas cosas que anoté antes de venir acá, porque no sabía lo que iba a tener que comentar, es un dato que a mí me parece muy impresionante, que no sé si todos somos perfectamente conscientes de él. Yo soy muy consciente de esto porque vivo muy cerca y me doy cuenta todos los días de lo que eso significa. En el año 1963 se proyectó la Residencial San Felipe, que es un proyecto promovido por el Estado peruano en esos años para la clase media, y la Residencial San Felipe se hizo en un terreno que tiene 231.124 metros cuadrados, o sea, 23 hectáreas. En esas 23 hectáreas existen 42.630 metros cuadrados ocupados por edificios, o sea, el 18.6% de lo que fue el hipódromo de San Felipe está hoy día construido, y el 81.4% son áreas verdes.
o zonas de estacionamiento. Si comparamos esto con la avenida San Felipe, que está muy cerca de aquí, y vemos los edificios que se han hecho con la iniciativa privada en los últimos años, vamos a comprobar lo que ya José Antonio me parece que mencionó en algún momento. Los edificios ocupan el 100% del terreno, probablemente 82% del terreno en edificación propiamente tal, y el saldo en una zona de estacionamiento que tiene 2 o 3 niveles. Entonces, el proceso de desarrollo que plantea la iniciativa privada es un proceso de desarrollo que tiene las mismas características del proceso de desarrollo planteado por la iniciativa popular, y en consecuencia no puede hacerle competencia porque es indeseable, arruina la ciudad. Yo he crecido en las inmediaciones de la avenida San Felipe, todavía vivo por acá, así que conozco este barrio como la palma de mi mano, y a mí todavía me apena muchísimo caminar por la avenida San Felipe, que era una de las avenidas más lindas de esta ciudad, una avenida que tenía una escala, unas proporciones muy agradables, que por supuesto necesitaba ser densificada, pero no densificada de la manera brutal y grosera como ha sido densificada. Entonces, si lo que necesitamos es una estrategia que haga que las soluciones propuestas por la iniciativa privada y empresarial sea una propuesta que conquiste el corazón de las mayorías, que le haga ver que esa es una manera deseable de vivir en la ciudad, pues esa solución tiene que ser cualitativamente superior que esas otras en las cuales lo que se hace es simplemente ocupar la integridad del territorio. En San Felipe, en la residencial San Felipe, viven 1.599 familias, 9.672 personas según el último censo. Eso significa que cada persona que vive en la residencial San Felipe tiene 19.5 metros cuadrados de parque para hacer. 19.5 por persona. Claro, yo comprendo que esto no se puede hacer en todas partes, que esto es económicamente irrealizable, pero simplemente quiero hacer notar el contraste para que se den cuenta que el problema es que estamos luchando con las mismas armas y con la misma codicia por ocupar la totalidad del terreno, codicia que probablemente tiene orígenes distintos en un caso o en el otro, pero que al final producen el mismo mal resultado. Y creo que la descripción de los males que nos ha hecho José Antonio tiene su raíz en este problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la cedemos el micrófono al arquitecto Luis Gurmendi Tobar. Bueno, yo coincido con la frase, con la palabra apabullante referida a la conferencia de José Antonio. Además le pondría la palabra brillante. Y como miembro del comité organizador de este foro, me felicito de no haber sido defraudado. Bienvenida la posición políticamente incorrecta a este foro, porque tenemos, el lunes veíamos que tenemos décadas de posiciones políticamente correctas que van y han ido permitiendo que la opinión pública esté adormecida respecto al tema de la autoconstrucción. Hemos tenido ONGs con estudios brillantes, incluso como estudiantes y como yo mismo, miembro de haber hecho una tesis sobre Villa El Salvador, donde participando de una emoción válida en ese momento, calificamos a la iniciativa de los pobladores heroica de haber logrado de la nada hacer ciudad y solucionar su problema. Pero estábamos hablando en los 70s, cuando eran casitas de 1 piso y 2 pisos. Ahora todo eso está encimado con estructuras de edificaciones de 4 y 5 pisos sobre los cimientos de los cimientos para 1 piso que construyeron los abuelos
de los que ahora detentan la propiedad. Conclusión, lo que veíamos el lunes, 1,5 millones de viviendas calificadas como potencialmente vulnerables y a un promedio de 5 personas, 6 millones de peruanos viviendo en Lima que están en el riesgo de estar en una vivienda colapsada parcialmente o totalmente en la eventualidad de un sismo grado 8 que es inevitable cada vez más certeramente, considerando el silencio sísmico de 269 años que tenemos respecto a 1746. Somos una ciudad que tiene casi un don de Dios tener ese silencio sísmico, frente a Arica, que lo tuvo solamente 140 y tantos, o a Valdivia y Concepción, que lo han tenido solamente 50. Solo 50 años de registro sísmico para 2 sismos de grado 8, y solo 146 para 2 sismos de grado 8 o casi 9. Entonces, lo políticamente incorrecto coincide con la preocupación que teníamos el lunes referida a que esta autoconstrucción ha devenido en un problema que será catastrófico. Ojalá el día sea lejano, no deseado, pero esa cantidad de población, Dios no quiera que suceda en una hora de más riesgo como 2 de la mañana, por ejemplo. Si fuera 2 de la tarde, en buena hora, todo el mundo está fuera de su casa. Y entonces estamos en esa conclusión. La evaluación de lo que hemos dejado de hacer es tremenda. Nos ha llevado a un punto sin salida. Este foro hasta ahora no encuentra la solución. Lo que hablamos es de mitigar el problema, pero no podemos hablar de solución. De repente podemos preguntarnos, como Vargas Llosa, ¿cuándo fue que se fundió Lima, no? Pero a lo que tenemos que llegar es cómo la arreglaremos. A partir de mitigar, para empezar, la tendencia debería dejar de darse. Hay muchos intereses, como todos sabemos. La mayor cantidad de cemento, ladrillo y acero se vende justamente para la autoconstrucción. Y revertir la tendencia, bienvenido lo políticamente incorrecto, va a ser difícil. Y esa es un poco la idea que tuvimos al organizar el foro, plantear estas alertas, y estamos contra la opinión pública de algunas personas que han tocado el tema favorablemente, como si fuera, bueno, desde la disciplina correcta de cada uno. Pero los economistas, por ejemplo, ven una virtud en el ahorro. Ok, muy bien, pero hasta el día siguiente del sismo. Los sociólogos también ven virtudes, pero los arquitectos, que sabemos un poco, tocamos de oído la sismología, vemos que el tema es más complicado que solamente eso. Entonces, ojalá que la tarea para todos nosotros de seguir tocando campanazos a los que tienen que tomar las decisiones. Estamos a un año del año electoral. Creo que los colegios, el Colegio de Arquitectos, el de Ingenieros, deberían confrontar los planes de gobierno para ver cómo es que cada grupo político
piensa acometer este problema. El lunes veíamos que el Perú es uno de los pocos países que no tiene una red de ciudades intermedias. Agarramos la estadística del INEGI y vemos que la población de Lima, 9 millones, no se alcanza ni siquiera sumando las 24 siguientes ciudades peruanas que siguen, sumando las poblaciones de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, y llegamos hasta la número 25, que es Pisco, llegamos al 73% de la población de Lima. Quiere decir que eso es un ejercicio que casi solamente en el Perú se da, ¿no? En el Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina. En el Ecuador, la segunda ciudad. En Argentina, a la tercera o cuarta, ya está Buenos Aires, copado con la población de Rosario, Córdoba, Mar del Plata. Entonces, una raya más al tigre de la oposición de llamar la atención, es decir, oye, ¿qué pasó con nuestras ciudades? Hagamos algo para que el modo de vida en Lima se pueda reproducir en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo, y no solamente ser la única posibilidad de modo de vida siglo XXI para el peruano. Todo eso queda para ser presentado como una pregunta a los candidatos. ¿Qué vamos a hacer con el país tal como estamos descubriendo que está? ¿No? Es como despertarse de un sueño y ver, por un lado tenemos las viviendas vulnerables en Lima y por otro lado el país sin ciudades intermedias. Bueno, hagamos algo. Esa es un poco mi posición. Bien, muchísimas gracias a la arquitecta Luis. Le cedemos el micrófono al arquitecto Enrique Ortecho Clemente. Hola, sí. Bueno, verdaderamente me siento muy impresionado por la exposición del arquitecto, del expositor. Una exposición verdaderamente muy bien estructurada, abarcativa, extensa. Yo diría no le falta ningún ingrediente realmente de todos los que tiene que tener el problema. Y me impresionaron algunas cosas. Es difícil hacer un comentario, yo comparto con el arquitecto, el primer panelista, de que es difícil hacer un comentario satisfactorio sobre una exposición de ese tipo. Ahora, alineándome fuertemente con lo expuesto ahí, yo diría que me impactaron algunas, desde la cantidad de preguntas que había. Es decir, se pintaba un cuadro y sobre él se hacía un interrogante, cosa que a mí me parece que es el comienzo del buen camino, ¿no? Al mismo tiempo me impresionó, pero fuertemente, un algo que hemos vivido en Córdoba, que es la palabra extralegal. Me gustaría saber si realmente está en el diccionario, porque nosotros también leíamos allá. Nos costó mucho a todo el fenómeno de la vivienda autopromovida, le llamábamos nosotros, llamarle ilegal. Porque consideramos que realmente, si somos respetuosos de la Constitución, yo entiendo de que realmente cualquier habitante que se considere realmente ciudadano, peruano, ya sea peruano o argentino, realmente por el solo hecho de pisar este suelo, ya tiene el derecho a habitar. No sé exactamente si en la ciudad, con todos los bienes que ella produce, pero realmente la palabra extralegalidad es algo verdaderamente que me parece que yo le daría una gran profundidad a ese término. Ilegal
la gente realmente no está, por lo menos, es una cuestión transicional, diría yo, de un mundo informal a un mundo formal. Porque ese movimiento, esa transición, nosotros la hemos relevado. La hemos relevado. No es que realmente el invasor, el autoconstructor, el autopromotor se vaya a instalar ahí de por vida. No. Hay una transición, yo se los voy a mostrar dentro de un rato. Hay una transición y es más, es tan sensible este autopromotor que busca realmente un lugar en la ciudad que cuando realmente se le da una mano, se le echa una mano, las reacciones verdaderamente son positivas. Ahora, como último comentario que quiero hacer es que estaban muy insinuadas en la exposición problemas que no son estrictamente de disciplina de la arquitectura. No son de la arquitectura exclusivamente. Por eso también es algo que yo quisiera subrayar fuertemente. Ver la cosa, es decir, la realidad, ¿quién la loteó? ¿Quién la parcializó? Las universidades están hechas de disciplina, pero la realidad es una realidad compleja, donde realmente llama a gritos verdaderamente una cuestión transdisciplinaria donde hay respuestas. Nosotros también tenemos la palabra interactoral en Argentina. Los actores, los stakeholders, son realmente los interesados, son los actores obligados de todos estos eventos. Entonces ya existe la práctica de la mediación, la práctica de la interactoralidad. Existen como nuevas disciplinas a las cuales realmente hay que ser adyacente, ser complementario, tener una visión, yo insisto, sistémica, no una visión parcializada de la realidad. Lamentablemente, y perdonen que sea un poco irrespetuoso con la universidad, pero bueno, yo vengo de una de ellas, pero realmente yo creo que la realidad es algo complejo y que tenemos de alguna manera que enfrentarlos acorde con esa complejidad que es el término de hoy. Ustedes ven los semiólogos, los filósofos, en todos lados. La complejidad es algo que hay que comenzar a desgranar, conocer, para poder tener la capacidad de irla transformando. Bueno, el problema y al mismo tiempo el privilegio de hablar último es que después de la exposición de José Antonio Vallarino y de los 3 comentarios que han habido, ya no me queda nada que decir. Entonces, yo sé que el que habla último siempre dice eso, esa es la línea de entrada, digamos, pero es verdad, porque creo que ya todos los comentarios se han hecho. Entonces, bueno, pero eso al mismo tiempo es un problema y también una ventaja porque me permite improvisar un poco. Pues ya todo lo que había pensado decir ya se dijo, voy a tratar de improvisar brevemente. En primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho José Antonio. Creo que es una exposición muy exhaustiva y fundamentalmente tiene 2 aportes que son temas que se han estado trabajando en todos estos años, ¿no? Pero los 2 aportes fundamentales, los 2 temas centrales de su exposición es el tema de lo que él llama stakeholders, nosotros lo llamamos en algunos escritos que se han hecho incluso hace algunas décadas, los actores urbanos. Después has usado la palabra actores también y la has usado nuevamente. La idea de actores urbanos es fundamental, es decir, no hay un solo responsable, ni 2 ni 3, es un conjunto, es una compleja red de responsables, de personas que tienen intereses y toman decisiones en la ciudad, las que le dan la forma de la ciudad. Y esos actores urbanos, y esto es un tema que todavía se puede trabajar un poco más, me parece, pero creo que está exactamente en el camino importante, es que hay que estudiar no solamente quiénes son, sino
cómo expresan sus intereses, cómo intervienen, mediante qué instrumentos, mediante qué fuerzas de presión, mediante qué poderes, mediante qué reglamentos, cada uno de estos actores interviene. ¿Cuándo se cruzan unos actores con otros? ¿Cómo? Es decir, no solamente digamos, sé que esto está y ha sido muy exhaustivamente expuesto, pero creo que es bien importante ver los instrumentos que los actores tienen y cómo se cruzan entre ellos, porque es imposible que ni se le asigne la responsabilidad total a uno o dos de los actores, sino a la interrelación de ellos y muchas veces defendiendo intereses contrapuestos. Entonces, la verdad es que lo importante es cómo se entrecruzan y cómo se van relacionando. El tema de los actores urbanos es fundamental. El segundo tema importante es el de la formalidad e informalidad. Todos estamos de acuerdo con eso. Todos los arquitectos conocemos los procesos de aprobación de los proyectos, los procesos de cambios en las reglamentaciones, de exigencias sobre la formalidad. Y yo solamente quiero tocar un ejemplo, nada más, una pequeña anécdota, porque esa es la posibilidad de poder improvisar, ¿no? Al ser último. En un proyecto que hicimos hace poco más de una década, que se llama Compu Plaza, en el centro de Lima, que es un lugar un centro comercial, pusimos pues rociadores para el incendio y era una cosa pues increíble y todo estaba pues preparado para el tema de los incendios. En ese momento hubo el famoso, fatídico y trágico incendio de Mesa Redonda. Cambió la reglamentación y duplicaron el número de rociadores. Y fueron a imponer el doble de rociadores, es decir, el doble de gasto, el doble a nosotros. Yo digo, pero ¿y todos estos que están al frente, que no tienen ni uno solo, por qué no le piden? No, es que ellos no son formales, ellos no están sacando licencia, ustedes son el ejemplo. Entonces yo dije, el problema no es que a nosotros nos pongan el doble. Me quejo y dice, o sea que usted por afán de lucro no le importan los muertos de Mesa Redonda. Yo dije, por supuesto que me importan, y lo que tenemos que hacer es que pongan rociadores en Mesa Redonda, no en el sitio donde ya hay. Bueno, el proyecto tuvo que duplicar el número de rociadores, parece una especie de tucha colectiva, y lo peor de todo, y lo trágico, y verdaderamente dramático, es que Mesa Redonda se volvió a incendiar. En el centro comercial del Compu Plaza nunca había ni siquiera un conato de incendio. Esa diferencia entre formalidad e informalidad la conocemos todos. Sin embargo, el tema de informalidad y formalidad es complejo y yo pienso que ha habido, desde un punto de vista conceptual y casi ideológico, una suerte de valoración importante de la informalidad. Ha sido casi una gesta urbana, una gesta social, un proceso de inmigración hacia la ciudad que ha producido una transformación social importantísima que va en favor de los procesos de democratización de la sociedad, de oportunidades para todos, etc. Entendiendo el problema de la informalidad claramente, este tema de la informalidad tiene un aspecto de alguna manera positivo. Pero, es más, yo creo que en los años 80, cuando el Perú estaba al borde del colapso, cuando la mitad del territorio era controlado por Sendero Luminoso, cuando había una hiperinflación terrible, la sociedad peruana no colapsó. Y no colapsó en parte importante por las organizaciones espontáneas de la informalidad, o sea, provenientes de la informalidad, por los comedores populares, por los ronderos, en fin, no es el caso ponernos a hacer historia en este momento, pero la informalidad fue importante. Lo que pasa y lo que ha sucedido, que es un proceso histórico, es que la informalidad se ha tornado en mafias, se ha mutado en un sentido perverso, lo que en un determinado momento histórico puede ser la salvación, en otro momento es el ancla que nos hunde en el subdesarrollo y nos mantiene en el subdesarrollo. Y hoy día estoy convencido de que la informalidad ha llegado a todos los ambientes, digamos, ha llegado a partes importantes de lo que compone la sociedad, ¿no? Al punto que ya se está hablando de narcoestado, que ya es pasar de la informalidad y de las mafias informales a la delincuencia abierta, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la informalidad hay que verlo en su perspectiva y en su transformación histórica, que me parece importante.
Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la necesidad de luchar frontalmente contra la informalidad hoy en día. Una tarea fundamental de la ciudad es formalizarse. Ahora, con respecto a todas las múltiples variables que de alguna manera nos ha expuesto José Antonio, no sé mucho qué decir porque estoy de acuerdo, pero me parece que lo que podemos aportar como arquitectos no solamente es un diagnóstico y soluciones pragmáticas, cualitativas también en un sentido básico, sino una visión de ciudad. Y creo que esa visión de ciudad es un elemento complementario a la exposición de José Antonio. Y la visión de ciudad, en mi opinión, tiene dos temas fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la vivienda y su entorno inmediato. La creación de una vivienda que no solamente sea una unidad, sino sea parte de un conjunto, en escalas crecientes, de barrios, de comunidades, de participación de la calle, de áreas libres, compartidas. La gente está más dispuesta a aceptar tamaños pequeños de vivienda cuando tiene áreas comunes, áreas compartidas, áreas comunitarias, áreas urbanas, de las cuales se siente también propietario. Entonces es fundamental encontrar la manera de que los actores urbanos vayan llegando al sentido común de que es necesario construir un complemento colectivo a la vivienda individual. Eso es parte de la visión que como arquitectos debemos construir. Y el segundo aspecto fundamental de la visión, en mi opinión, es lo que podríamos decir la vivienda como elemento fundamental de lo que podríamos llamar la construcción de la ciudad. Todo proyecto tiene que ser agente, todo proyecto es un constructor de la ciudad. Y yo creo que ahí Miguel Curchada ha tocado, por ejemplo, unos temas bien importantes, comparando el residencial San Felipe con la avenida San Felipe. Lo que pasa es que tenemos este tema de la construcción de la ciudad se basa en el tamaño y las características de la propiedad. Nosotros tenemos la maldición del lote y por lo tanto tenemos solamente dos maneras de construir ciudad: sea potenciando el lote, sea teniendo terrenos de una escala suficiente que nos permita elaborar relaciones entre arquitectura y espacio urbano más creativas, como fueron trabajadas en los conjuntos habitacionales hechos por el Estado. El lote es un problema serio e importante y debemos entenderlo. Es como el ADN de la ciudad de Lima y tenemos que tratar de entender cómo hacer para que a partir de la potenciación del valor de un lote mediante la construcción estemos contribuyendo con cada proyecto en la construcción de la ciudad. Eso me parece fundamental. Y complementariamente, la posibilidad de utilizar modelos importantes como los grandes conjuntos habitacionales que se han hecho por el Estado a lo largo de algunas décadas privilegiadas en la construcción de la ciudad para establecer nuevos patrones, nuevos modelos morfológicos de relación entre vivienda y espacio urbano. Creo que la elaboración de estos aspectos es la tarea fundamental de los arquitectos hoy en día. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a una breve ronda de preguntas. Si es que alguien de nuestro público deseara formular alguna consulta, para lo cual le voy a recordar el nombre de los profesionales que nos acompañan. De izquierda a derecha, nuestro expositor, el arquitecto José Antonio Ballarino Minatea, seguido del arquitecto Miguel Curchada Belaunde, lo sigue el arquitecto Luis Gurmendi Tobar, seguido del arquitecto Enrique Ortecho Clemente y finalmente el arquitecto Reinaldo Ledgar Barro. Si alguien de su público desea hacer alguna consulta, por favor, que levantar la mano. Acá hay un caballero, por favor, que levantó primero para que le puedan pasar el micrófono. Si lo levantas un poquito más, por favor. Muy bien. Levantó primero, por favor, para que le puedan pasar el micrófono al caballero de negro. Ahí llega el micrófono, la señorita con el micrófono. Bien, formula por favor su pregunta, indicando hacia qué profesional va. La pregunta clara y... Gracias. Soy el arquitecto Eduardo Alcalme Arequipo, miembro del Colegio de Arquitectos. La pregunta y sobre todo el comentario al arquitecto Arequipo. En primer lugar, mis felicitaciones por la capacidad de síntesis y la exposición de la problemática de la vivienda. En este caso,
tenemos nosotros también modestamente un punto de vista sobre el tema de la vivienda, sobre el tema que se está tratando en este momento, que es la estrategia para el desarrollo. Mi modesto punto de vista es de que sí es posible colaborar con el desarrollo por intermedio de la vivienda. ¿Por qué le voy a decir? Porque la vivienda viene a ser un lugar donde la familia vive y se desarrolla. Se desarrolla y hay que pensar que las 2/3 partes de población están en provincias. Dado respeto, su sinceridad, el arquitecto que es limeño, ¿no? Y con 2 ejemplos sencillos voy a decir que es posible desarrollar y mantener una unidad entre todos los que puedan tener una vivienda nueva. Voy a citar 2 ejemplos simples. Uno, y remontándonos a nuestros ancestros. Uno es el Ayllu o la Minca, en provincia. Yo soy provinciano, soy catamarquino. Allí tenemos la costumbre de que en las cosechas se reúnen todos los vecinos del dueño de quien va a cosechar el trigo, por decir, e invita a todos los vecinos que también van a participar de la trilla, de la cosecha, y para eso forman una especie de fiesta en la cual todos participan en el evento de un día determinado, preparan comidas, etc. Y todos ayudan, todos han trabajado para poder juntar a la cosecha. Y eso se hace sucesivamente entre los 8, 10 o 15 vecinos. Entonces, en ese momento se están ahorrando el financiamiento de pagar obreros. Primo, por favor, que quiero que puntualice ¿Ya? su pregunta para dar paso a una pregunta más. Perfecto, y disculpe. Esa es una manera. El otro ejemplo es la que acabo de ver en Canal 7, el sembrío del agua. Sembrar el agua para la época de escasez, y que es una realidad porque se demostró. Uno de los dirigentes de una comunidad alpandina se preocupó porque en tiempo de estío no había agua. Entonces dice, pero podemos sembrar el agua. ¿De qué manera? Y lo demostró claramente. Hay una planta que sembra, con sus vecinos dijo, bueno, hay que sembrar el agua, hay que sacar el agua de la tierra. ¿Pero cómo? Hay una planta que sembrada absorbe el agua y genera la atracción del agua, y lo demostró porque después de 3 a 4 años cambió totalmente, y ellos tuvieron que hacer unos depósitos de agua para poder distribuirlo en época de estiaje. Entonces, sí es posible de alguna forma, con la unión de todos, poder hacer, digamos, ayudar al desarrollo. Ese es mi punto de vista, mi modesto punto de vista. Bien, muchas muchísimas gracias. gracias por el comentario. Si alguno de los panelistas desea hacer un comentario en respuesta a lo que acabamos de escuchar de parte de nuestro colega. Bueno, efectivamente hay un tema ahí que yo prácticamente no he tocado, que es el tema cultural, ¿no? Hablamos mucho de la idiosincrasia del peruano, que evidentemente no es única, sino que está regionalizada. Y a veces yo no soy tan seguro de que esa idiosincrasia sea inamovible. Se piensa que el peruano actúa de cierta manera y que, en fin, tenemos que contar con estas, no sé si de méritos o estas características poco deseables, digamos, de que actúan los peruanos. Pero sí, efectivamente faltaría, digamos, asumir el ingrediente de nuestra práctica, nuestra mezcla cultural, que genera pues esta aproximación a los problemas, ¿no? Yo creo que parte importante de todo el proceso de informalidad, no solamente en el tema de vivienda, sino en el tema fundamentalmente de la empresa, que también ocupa sectores amplísimos, ¿no? El tema de la contratación laboral, etc. Más allá de todos los esfuerzos que se hacen por tratar de formalizarlo, hay una resistencia natural que tiene que ver con la manera como los peruanos percibimos
la realidad, y que no es otra cosa que la dosis de desconfianza que tenemos, ¿no? Una gran cantidad de los problemas que tenemos en el Perú es basados en que no confiamos en muy pocas cosas, casi ni con las cosas de nuestra familia. Gracias. Bien, muchísimas gracias al arquitecto José Antonio Adelino por la respuesta a este comentario. Voy a pedirle a nuestro decano regional, al arquitecto José Antonio Vargas Villa, que nos acompañe aquí en el escenario para hacer un reconocimiento a nuestros panelistas. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Me digan que hay dos preguntas más, por favor. Hay una persona con el micrófono para procederle. Hola, hola. Hola. ¿Aló? Un momentito, por favor, a la dama, por favor. Muy gentil, muy buenas tardes. De profesión soy abogada, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. La ponencia está muy interesante, el título muy amplio, pero el fondo, nos preguntamos, y el derecho a vivir dignamente, nos olvidamos quiénes van a vivir físicamente en lo que ustedes construyen, esta arquitectura tan bella, tan platónica. Muy buena la exposición del expositor argentino, arquitecto, cuando hacía hincapié en cuanto a la complejidad. La complejidad tiene muchas variables. Deberíamos tomar como centro de esta variable y eje al ser humano. Hoy las construcciones en Asia están tomando muy en cuenta la ecología. No vayamos mucho el enfoque a la parte del financiamiento, porque Europa ha crecido en una burbuja, lo cual no vayamos a una proyección al 2025. Perú tiene una riqueza económica, pero también tiene una riqueza intelectual. Seamos protagonistas y ejes de esta transformación. No construyamos en base de estructuras. Las estructuras caen. Veamos en forma horizontal, mas no en forma vertical. El desarrollo no está en las urbanizaciones. Yo le pregunto al decano de la Católica, ¿usted ha vivido en un departamento o usted ha vivido en una casa amplia con bellos jardines? Eso sería, que quisiera que hagan hincapié sobre la complejidad y sus variables. Es un aporte muy importante para el desarrollo de la humanidad en este siglo. Gracias. Bien, cedemos el micrófono, por favor, para la respuesta. La respuesta es la pregunta del arquitecto Reinaldo Navidad. El arquitecto Clemente Ortega. ¿Funciona? Sí, funciona. Bueno, el tema de la complejidad es un tema fascinante. Yo voy a dar un comentario, ¿cómo sería? En una tonalidad autocrítica, ¿no? Al tema del conocimiento salido de las universidades. Nosotros nos encontramos con una sorpresa enorme cuando terminábamos de construir las viviendas con los pobladores por ayuda mutua, esfuerzo propio, etc. Y volvíamos. De pronto notamos algunas cosas raras. Ya en el tiempo de Perón decían, ¿cómo puede ser que estos cabecitas negras, los vidrieros, que eran sobre todo los descendientes son nativos de allá de Argentina, usaban para hacer el asado, la parrilla, usaban el parqué y así, cosas de ese tipo, ¿no? Cosas totalmente desajustadas de la propuesta profesional a lo que realmente ocurría en la realidad después en el uso del espacio propuesto. Pero nosotros lo descubrimos. Nosotros terminábamos las viviendas y nos dimos, a ver, quiero simplificar. El habitante que vive en villas de emergencia en Argentina vive el espacio de una forma tal que es una cosa invisible y nosotros le llevamos una estructura espacial desde la universidad para que ellos lo vivan. ¿Y qué ocurre? Hay un desfasaje entre la propuesta de diseño y el uso real que hacen los habitantes.
Entonces, ¿qué encontrábamos? Ellos hacían inversiones, compraban muebles colgantes de cocina, bachas, le llamamos allá, las partes donde hace el lavado de la vajilla, de acero inoxidable, etc. Y todo eso era una escenografía. ¿Por qué? Porque no salía agua del pilón, como se dice acá. No salía agua de la canilla, como se dice allá. Lavaban en fuentones, o sea, en palanganas, ¿cómo se llaman acá? Bueno, o sea, había un desfasaje en el uso de la vivienda. ¿A dónde está la respuesta acertada verdaderamente? ¿Dónde está la respuesta acertada? Para mí, esto forma parte de la complejidad. Esto forma parte de la complejidad. Uno cree que realmente lo que uno tiene como conocimiento y solución, cree que eso lo va a poder adoptar el destinatario. Bien, muchísimas gracias al arquitecto Ortecho, obviamente, por su respuesta. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos a hacerle, por favor, el micrófono aquí al caballero. Hola, buenas. Su pregunta. Hola. Aquí adelante, por favor. Buenas tardes. Sí, más que una pregunta, sería una pregunta abierta para todos los tertulianos, es un apunte. Yo creo que, viendo un poco la reflexión sobre la vivienda un derecho y asociando este derecho sobre todo a la vivienda social, lo que entendemos más por la vivienda de aquellos estratos sociales que no tienen acceso a la vivienda de mercado, me parecería interesante contrastar con ustedes un poco la idea de que una política de vivienda es necesaria, seguramente, poder dar acceso a la vivienda a estas capas sociales más necesitadas requiere de una cierta política, y sobre todo cuál es la relación o la importancia que debería tener la elaboración de una política de vivienda con el planeamiento urbanístico. Yo creo que son dos aspectos inseparables y es bien conocido el gran fracaso de los contextos en los que las políticas de vivienda han tendido a disociarse del planeamiento urbanístico. Conocemos toda la experiencia fracasada de los grands ensembles franceses, de los polígonos de vivienda españoles, de los grandes conjuntos habitacionales de la Europa del Este, que han tendido y tendieron en las épocas de gran crecimiento e inmigración a justamente expulsar a las capas sociales más necesitadas a las periferias urbanas. Problema que es 40 o 50 años más tarde que hemos estado intentando recuperar con otras generaciones nuevas que ya habían podido pasar estos peligros. En este sentido, yo lo que me gustaría apuntar es que aquí aparece una cuestión que también se ha debatido y que creo que conecta con algunas de las alusiones que han hecho los panelistas. Por una parte, yo creo que es necesario instrumentalizar el urbanismo, vamos a decir, el ordenamiento del territorio a través de alguna regulación, alguna ley general que realmente bendiga o aporte beneficios claros al desarrollo del suelo, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo la política de vivienda, el primer eslabón es la política de suelo. ¿Dónde está ese suelo? ¿Qué características tiene? ¿Tiene acceso? ¿Tiene servicios? ¿Tiene transporte? ¿Tiene equipamiento? Eso ligaría mucho también con la calidad del entorno urbano que antes se mencionaba. Y el planeamiento urbanístico como figura que desarrolla las determinaciones de esa ley. Al fin y al cabo, el planeamiento es un ejecutor de estrategias a corto, medio y largo plazo. Pero ustedes me preguntarán también exactamente qué relación tiene todo esto con la vivienda. Yo creo que puede tener mucha y tiene mucha relación, como se ha demostrado, en contextos donde ya se ha implementado a través de la gestión urbanística la relación entre suelo y construcción de vivienda, que son los dos parámetros que realmente cuentan y definen el coste de la vivienda, donde el suelo tiene que ser barato, si puede ser, porque si no, lógicamente, no hay acceso de la gente más necesitada. ¿Cómo se obtiene el suelo y quién lo ejecuta? Yo diría que aquí es importante ver el aporte concreto que en política de vivienda puede hacer una ley o un reglamento general
porque el suelo se obtiene como a través de instrumentos y reglamentos de gestión. No podemos tener suelo barato o suelo a un precio asequible si no hay una gestión que implique a los operadores en la generación de este aporte. Y por otra parte, el planeamiento es otro instrumento que sí que es el que decide los ámbitos, la ubicación, la densidad, la relación con los equipamientos, el transporte, las infraestructuras. Haciendo un apunte sobre la cuestión de Lima, que quizás centra un poco el gran debate metropolitano, yo diría que si la ciudad de Lima está en un proceso que todos tienen claro que su futuro en los próximos 10 años es la reestructuración urbana, que no quiere decir el no crecimiento, la implantación de un nuevo modelo de transporte, la transformación del suelo industrial obsoleto en el interior de la ciudad, la recuperación del centro histórico y del clima, la densificación estratégica de las áreas o de los ejes urbanos centrales que todavía tienen esa capacidad, así como la transformación o incorporación de nuevo suelo periférico, diríamos, nuevo suelo residencial, es un vector a tener en consideración en una política de vivienda por 3 motivos fundamentales. Yo creo que por una cuestión de sostenibilidad económica y ambiental, que está demostrado que es inviable, la dispersión urbana es inviable, por una cuestión de revitalización del patrimonio, hay un patrimonio acumulado que no se puede desperdiciar, y quizá por un tercer elemento que creo que daría un sentido integral al tema, que es la integración social y física de esta vivienda en el tejido de la ciudad, como un primer eslabón para romper esa gran fractura que hay entre la vivienda, vamos a decir, de unos estratos sociales y la vivienda de otros. La pregunta sería, un poco en general, ¿qué opinan ustedes sobre la necesidad de instrumentalizar estos elementos de regulación, reglamento urbanístico, ley del suelo y planeamiento como medida para ofrecer una alternativa a esta dicotomía entre vivienda formal e informal? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Segundo de nuestros panelistas quisiera tomar el micrófono para poder dar un comentario a la pregunta. Bien, el arquitecto José Antonio Valarino. Desde hace unos meses en conversaciones que tenemos con nuestros colegas, nos preguntamos cómo orientar, cómo definir las intervenciones urbanas si aparentemente no existe un marco vigente para ello. Hay esfuerzos que se han hecho muy prolijos para tratar de encontrar justamente la manera de manejar todos estos ingredientes y construir ese marco orientador que permita validar las decisiones. Hoy día las decisiones se toman, no sabemos qué problema resuelven. Esto por un lado, el tema de la necesidad de tener un plan urbano sólido, que de alguna manera es la conclusión de lo que yo quería exponer, que de qué manera o cómo incorporamos a todos los agentes para tratar de hacer un plan urbano con el cual podemos estar mínimamente de acuerdo, quizá un mínimo común denominador, no sé si ese es el término, para poder validarlo y que no se encuentren nuevamente con gente, los francotiradores, que van a destruir estas ideas o estas propuestas para la ciudad. Lima efectivamente es una ciudad de una complejidad extraordinaria, ¿no? Está bloqueada por muchos sitios, tiene un territorio, en fin, el mar, ya lo sabemos muy bien cómo es. Y efectivamente hay un instrumento de gestión que me parece haber mencionado, que es el tema de la ley de suelo, ¿no? Hablamos hace mucho tiempo de la necesidad de definir cómo es la ocupación de nuestro territorio, qué cosa es posible. A veces uno escucha, perdona la anécdota, de proyectos o megaproyectos con iniciativa privada en zonas periféricas de la ciudad y que se hace sobre la base de un reglamento o de los reglamentos o de las normas que tenemos que están de alguna manera pensadas para intervenciones puntuales, de pronto para modificar una casa por un edificio y no para hacer un desarrollo urbano de 2.000, 3.000 o 5.000 hasta 10.000 unidades de vivienda. Una intervención de ese tipo no puede ser dada, no tenemos el instrumento para poder
validar una intervención como esa. Y yo creo que es absolutamente indispensable, y concuerdo plenamente con lo que menciona, de que ambas cosas son indispensables. Un instrumento marco que defina la validez de las decisiones y una ley de suelo que determine seriamente el uso. Claro, el tercero es la capacidad de actuación. Una vez que estás ahí, una cosa es que tengamos la ley de suelo del mundo, y la siguiente es que tengamos los mecanismos legales con el peso necesario para poder actuar. No sé si... Solo para terminar, quería contestarle a la señorita abogada, que me ha hecho una pregunta directa, entonces quiero contestarle. Porque estoy acostumbrado a contestar cuando me hacen una pregunta directa. Me ha preguntado si he vivido en una casa con amplios jardines o en un departamento, ¿no? No sé muy bien qué tiene que ver eso, me parece bastante anecdótico. Sin embargo, le voy a contestar que vivo en un departamento, que he vivido en diferentes partes de Lima. Incluso he vivido algunos años en la residencial San Felipe. Pero me parece que es anecdótico hasta que me empecé a pensar en el rato que me han dado, ¿por qué hace esa pregunta, no? ¿Cuál es la razón? No creo que quiera saber dónde vivo. Y entonces me di cuenta de que yo he hablado de que la dimensión que el arquitecto aporta a la problemática de cómo la vivienda construye ciudad podría parecer que tiene un aspecto medio subjetivo, que depende de las circunstancias de la persona, que depende de dónde se ubica uno, la visión que uno tiene, y que entonces para tratar de entender, que estoy tratando de interpretar la razón de la pregunta, ¿no? Y yo creo que hay una dimensión profesional del tema. Creo que el arquitecto, más allá de cualquier anécdota, una dimensión fundamental de su campo profesional es el de la visión y la manera como la vivienda construye ciudad. Ya podemos entrar en detalle, pero no viene al caso. Además, ya ahora viene otra ponencia y estoy seguro que ustedes van a tener más ideas expuestas ante ustedes. Pero me parece que el tema de la visión es fundamental y ese es un campo verdaderamente profesional del arquitecto. Entiendo perfecto todos los diagnósticos y los análisis que se hacen y los comparto plenamente, pero sin visión no hay arquitectura. Bien, vamos a permitir una última pregunta, por favor, al caballero que estaba con el micrófono aquí. Sí, por favor, encarecidamente te voy a rogar que hagas tu pregunta clara, concisa, por favor. ¿A quién más es dirigida la pregunta? Sí, la pregunta... Vallarino, cuando hablábamos sobre los retos como ciudad, yo desearía que se haga énfasis también a cambiar a la movilidad sostenible y pasar a los sistemas integrales de transportes multimodales, porque no es posible que una ciudad donde más del 70% de población que se mueve en transporte público tenga el sistema que tenemos y donde un poco más del 20% de gente que se mueve en transporte privado, todas las políticas viales se hagan destinadas a ellos, cuando todos pagamos esas infraestructuras con nuestro dinero. Aparte, y lo que este tipo de sistema que tenemos actualmente nos está llevando a la fragmentación de la ciudad. Estamos perdiendo los espacios públicos, cada día se ensanchan más las vías, y con lo cual tenemos pérdida de relaciones sociales. Entonces, tal vez deberíamos apuntar a ese cambio, ¿no? Bien, la respuesta de la crítica, por favor. Muy brevemente, absolutamente de acuerdo. O sea, el modelo que tenemos ahora de vialidad y de transporte, de traslado de un sitio a otro de la ciudad, es absolutamente inviable. Es cuestión de hacer una proyección pasiva, tomando como base lo que empezó a ocurrir, digamos, hace unos 10 años con el crecimiento de la venta de vehículos privados y donde estamos hoy día y cómo ha ido incrementando los tiempos para poder trasladar de un lugar a otro y simplemente sin hacer ningún esfuerzo proyectemos esto 10 años y va a pasar como en México una vez en donde la gente salía con un destino determinado y no llegaba nunca. Y eso es lo que va a pasar con esta ciudad si no hacemos una transformación seria. Y es un buen punto porque justamente
Cuando vemos nosotros algunas decisiones que se toman, habría que ver qué cosa es lo que están privilegiando. Y vamos a encontrar que tal vez lo que estamos privilegiando es aquello que más tarde o más temprano va a terminar colapsando. Pero no me extiendo más sobre el punto, pero creo que tu intervención precisa un aspecto que es central para una ciudad vivible como esta. Bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas por su participación. Vamos a pedir al arquitecto José Antonio Vargas que por favor se acerque para hacerle entrega de un reconocimiento a cada uno de los panelistas que nos han acompañado en esta tarde. Entrega de reconocimiento a nuestro expositor, el arquitecto José Antonio Valerino Minatea. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias. Siguiente entrega al arquitecto Miguel Chaga Belaunde por su participación esta tarde. Un aplauso, por favor. Bien, siguiente reconocimiento al arquitecto Luis Gurmendi Tobar por habernos acompañado en esta tercera fecha como panelista. Muchísimas gracias. Entrega de reconocimiento al arquitecto Enrique Ortecho Clemente. Un fuerte aplauso para él, por favor, por habernos acompañado en esta tercera fecha. Bien, y finalmente entrega el certificado al arquitecto Reinaldo Ledgar Parró.